en conciencia. Vivir en conciencia sería la única manera que hay de vivir. Vos siempre vivís desde tu propia conciencia. Alguien cuando hace algo malo, entre comillas, no piensa que está haciendo algo malo. Se está manejando con su conciencia. Y tiene como determinadas personalidades que están actuando en ese momento que te dicen, está bien lo que estás haciendo. Todos, absolutamente todos vivimos desde nuestra propia conciencia. El tema es que la conciencia es ilimitada. Va creciendo y no tiene límite. En la medida que vos vas creciendo en tu conciencia, vas viendo otras posibilidades. Está mal pegarle a alguien, por ejemplo. Está mal robarle a alguien, pero no como dogma, como algo impuesto, sino por tu propia conciencia. Una persona que roba, una persona que hace daño a otra, se dice lo hace inconscientemente o no sabe lo que está haciendo. No, sí sabe, es su conciencia la que le dicta que eso que está haciendo está bien, que de alguna manera él tiene derecho a hacer lo que está haciendo. Entonces siempre estamos viviendo en conciencia. Cuando vos tomás conciencia que estás viviendo en conciencia, decís, entonces lo que tengo que hacer es crecer es mi conciencia. ¿Y qué abarca la conciencia? La conciencia abarca todo. Abarca tus pensamientos, abarca tus emociones, abarca tu cuerpo físico. ¿Por qué? Porque en definitiva, de última, nosotros somos conciencia pura. ¿Y esa conciencia va cambiando a medida que uno se va desarrollando como persona o no? O sea, ¿va mutando estos límites o esta cuestión autoimpuesta, quizás socialmente, familiarmente o por uno, o no? Sí, la conciencia va cambiando en la medida que vos vas teniendo experiencias y esas experiencias te van haciendo cambiar, te van haciendo tomar conciencia que no podés seguir determinado camino porque te va a conducir a un destino no adecuado o al sufrimiento. Entonces ahí vas creciendo. El tema es, lo fundamental es tomar conciencia de quiénes somos nosotros en realidad. Eso es lo fundamental. Darse cuenta primero de quién sos. Porque si no estás viviendo una vida desde la conciencia egoica. Estás viviendo una vida desde el ego. Y no es, digamos, tu verdadera identidad el ego. Nosotros somos un ser espiritual y de eso se trata, de tomar conciencia de que somos seres espirituales. Cuando vos tomás conciencia de que sos un ser espiritual, estás más alineado con la verdad de lo que somos. Y eso es lo que está despertando ahora. El libro se llama El Hijo Despertar, está implicando justamente que estamos dormidos. ¿Dormidos de qué? ¿De qué es lo que estamos dormidos? Si yo ahora siento que estoy despierto. No es dormido de que estás durmiendo la siesta o te acostaste a dormir a la noche, sino que estamos dormidos espiritualmente, porque tenemos una conciencia egoica. Lo que va a empezar a suceder en esta época es que vamos a empezar a mudar nuestra conciencia del ego como entidad separada, como entidad individual, a una conciencia de ser, que es una entidad, digamos, más real, más lo que nosotros somos en realidad. ¿Y eso pasa de una manera natural o hay una forma de poder hacerlo? ¿O tiene que ver más con una cuestión interior, con una cuestión individual, a pesar de que se intenta salir, digamos, de que esta era sería como que sale de eso, pero igual no dejamos de ser seres individuales que de alguna manera tenemos que hacer un proceso, ¿no? Sí, suceden dos cosas, digamos.
el planeta como ser vivo, como ser inteligente, también tiene su propia conciencia. La vibración del planeta cambió a partir del 21 del 12 del 2012 y comenzó a vibrar en una frecuencia distinta. Entonces, todos nosotros es como que individualmente es como que vamos a ser atraídos hacia esa nueva conciencia. El proceso se va dando, como decís vos, digamos, empezás a sentir algo en tu interior que te empuja, que te lleva, que te dice que te despierta interés por eso. Y ese es el inicio, digamos, la curiosidad, el sentir que hay algo que alguien está diciendo que te refleja algo a vos adentro tuyo. Y eso, bueno, es lo que se le llama el buscador de la verdad o el buscador espiritual. Yo de niño lo que sentía era que no pertenecía al mundo. Yo sentía que pertenecía a las estrellas. Era algo muy fuerte en mí. Era lo que sentía. Como que estaba... No podía encajar, no me gustaba lo que veía, ¿no? Sentía que no era mi lugar acá y sentía que estaba de paso y que era una sensación, no tenía ninguna explicación. Entonces, bueno, hacía cosas también por ahí medias ilógicas para un niño, como querer por ahí apagar la luz con la vista. ¿Sí? Me pasaba horas enteras en mi habitación encerrado mirando el foco de la luz pensando que lo podía apagar. Es decir, como que intuía que tenía poderes telequinéticos. Por supuesto nunca pude, pero estoy seguro que sí se puede. Nada más que mi cuerpo biológico todavía no lo puede hacer, pero estoy seguro que se puede, digamos, manejar la materia con la mente. Después, otra cosa que sentía de niño era como que las personas no eran auténticas. Es decir, exteriormente manifestaban algo que en su interior no se reflejaba. ¿Sí? Entonces, eso te hace perder, digamos, confianza en vos mismo. Es decir, vos empezás a dudar de si es cierto lo que ellos manifiestan a lo que realmente sienten. El hecho de sentir el interior de las personas quiere decir que hay un interior en nosotros. No es solamente órganos, no es solamente huesos, no es solamente músculos. Hay algo más que está dentro de nosotros. Hay una energía. Eso era lo que yo sentía. Quería colocarle a las personas un aparato que midiera su interior. El feliciómetro le llamaba. Quería colocar un feliciómetro para que poder desenmascararlas y decirles, mira, lo que vos estás diciendo no concuerda con lo que tu interior dice. Me pasaban cosas así de ese estilo, como sentir que no encajaba. Después de adolescente empecé como a deprimirme, era como que tenía una especie de vacío existencial, como que no me sentía completo, como que algo me faltaba. Y me casé muy joven, a los 18 años, a los 20 ya tenía 2 hijos, y fue como que eso quedó un poco tapado por entrar en el modo que yo le llamo modo supervivencia, es decir, generarte la supervivencia, a trabajar, estudiar, darle sustento a tu familia, y eso, bueno, encima era muy trabajador, muy emprendedor, y me mandé de full a eso. Eso ocupó prácticamente 20 años de mi vida, de los 18 hasta los 38. Pero siempre sentía ese vacío, siempre sentía un estado como de que nada me podía llenar. Logré los objetivos,
que tenía casa, auto, un buen pasar económico, acceso a todo lo... Poder ir al cine, poder irme de vacaciones, poder darme los gustos desde lo económico. Pero el vacío seguía existiendo. El vacío esa depresión me agarraba sobre todo por ahí los domingos a la tarde, que era cuando no estaba ocupado trabajando. De lunes a sábado era toda actividad, todo trabajo, todo esfuerzo, empuje, ganas, y me iba bien. Y el domingo era como una especie de vacío. Que lo llenaba con fútbol, mirando partidos de fútbol. De esa manera me entretenía. Cuando se terminaban los partidos, era como que había una especie de vuelta a esa depresión. A partir de los 38 o 39 años, empiezo a contactarme con Osho. Contactarme, digo yo. Encontré un libro en la librería. Yo tenía un kiosco y en mitad de cuadra había una librería. Cuando salía todas las noches para ir para mi casa o cuando pasaba por frente a la librería, estaba un libro de Osho y yo veía en su mirada, un viejito de barba, algo como que me atrapaba, como que me llamaba la atención, como que, digo, este hombre sabe algo que yo no sé, él tiene algo que yo no sé, es algo que resonaba en mí. Pero la verdad no leía libros, no leía revistas, un par de libros nada más, no era lector de diarios y revistas prácticamente. Se ve que lo comenté en mi familia o algo y mi hija me regaló ese libro. Y bueno, a partir de ahí fue empezar a leer libros de Osho que hablaba sobre todo estos temas que a mí siempre nunca me había contactado con esos temas, pero eran como que me atraparon totalmente, el 100%, y no me interesó más nada. Lo único que hacía era leer libros de Osho. Estuve 2 años leyendo libros de Osho. Encima, Osho había escrito, en realidad no escribió ningún libro, sino que fueron todos sus discípulos. Y había, cuando me enteré, más de 600 libros en ese momento, hace 13 años atrás. Tener un tiempo para... Sí, debo haber leído 200 libros, no sé, era una cosa que leía e incorporaba lectura. Era lo único que hacía, leer y trabajar, y siempre con un libro abajo del brazo. Hasta que un día otros de mis hijos, que en ese momento, Emiliano, que en ese momento tenía 6 años, íbamos en el auto, él iba atrás y me dice: mira papá, tu viejito. Y yo no sé, pensé que era un viejito, algún conocido, no sé qué, no le di bolilla. Y cuando llegamos a la esquina le pregunto: ¿qué viejito? El viejito, el de los libros. Y pensé que se lo había confundido con algún otro viejito de barba. Entonces le pregunté, le digo, ¿quién iba caminando? Le digo que Osho ya había fallecido, ¿no? Me dicen, no, está ahí un cartel ahí que gigante, me dice que está la foto de tu viejito. Así que bueno, di la vuelta, sí, de haber movido por la curiosidad, que era un centro Osho. El centro Osho estaba hace 10 años a 2 cuadras del kiosco. Y yo jamás me había enterado, jamás lo había visto, jamás lo había... Era como que... Y pasé por ahí muchísimas veces. Y el cartel estaba arriba, nada más que un local no muy ancho. Y bueno... Claro, tiene que ver un poco todo esto con la conexión. Yo pienso un poco en esto que por ahí ahora sale, que tiene que ver con que pareciera que en esta época de comunicación, y que parece que hay mucha comunicación, tenés el Facebook, el Twitter, la tele, la radio, el teléfono, celular, el mensajito, se habla de que hay como una desconexión mucho más grande, pero en realidad de alguna manera pareciera, escuchando un poco lo que decís y con esto de experiencias que uno recoge, de lo que habla con amigos, de lo que ve, de que de alguna manera también se percibe, quizás de que cuando hay encuentros,
hay una cierta desconexión entre lo que uno conoce cibernéticamente, telefónicamente con la persona. Entonces pareciera que hasta queda como en mucha más evidencia lo que uno realmente es. Esto de que vos hablabas antes de esto de que a veces uno se siente un poco raro de sentir que puede percibir lo que el otro es esencialmente y no lo que se ve. Y esta confusión que existe entre lo que uno siente que sabe del otro y en realidad no, pero hay algo en el cuerpo que lo aleja, que lo rechaza, que lo repulsa y dice, date cuenta, y pareciera que no. Entonces es como esta contradicción, pareciera de almas gritándose cosas sin poder de alguna forma comunicarlo de una manera visible, que es lo que se necesita. Uno necesita saber y ver. El ser humano necesita ver, por eso muchas veces que si Dios existe o no existe, porque nadie lo vio, porque nadie lo... Y en realidad esencialmente es algo que se lleva adentro o no, pareciera, creo yo, ¿no? Sí, la experiencia mía como buscador, porque el buscador siente algo, intuye y no se conforma con lo que le están diciendo, no cree. Él busca y experimenta por sí mismo. Y es una persona muy inquieta, digamos. Entonces empieza a ir más allá de las creencias, empieza a buscar y empieza a encontrar respuestas. Y a veces, bueno, hay gente que se aprovecha de esto porque da respuestas, digamos, manipuladoras, da respuestas que lo que hace es tratar de convencerte de algo y el buscador, digamos, en su afán de encontrar respuestas, las cree y bueno, ahí se produce lo que es la manipulación. El verdadero buscador sigue buscando hasta que no encuentre la verdad absoluta, no va a parar. Y lo que yo descubrí es que esa verdad absoluta está dentro de nosotros, no está afuera. Esto que vos decías de las comunicaciones actuales a través del Facebook y de todas las redes sociales, en realidad yo las definiría como egoicas, como conciencia egoica. La verdadera comunicación es de ser a ser, es de ese interior con tu interior. Ahí es donde se da una comunicación que va a ser más real y es la comunicación que va a empezar a surgir ahora en todos nosotros. No quiere decir que esté mal las redes sociales, ni son simplemente medios. De hecho, yo las utilizo, no mucho, no para poder comunicar este mensaje. Por ejemplo, bueno, si Jesús estuviera ahora y viviera ahora, utilizaría los canales de televisión, utilizaría Facebook para comunicarse con sus seguidores como hace el Papa, que ahora manda Twitter. Bueno, es simplemente medios, no es lo esencial. El tema es que la comunicación verdadera se va a dar de ser a ser, de alma a alma, y de hecho, por ejemplo, el Tao dice que la verdad no se puede pronunciar con palabras. El Tao que se explica no es Tao. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué nos quiere decir? La verdad está más allá de las palabras, está más allá de lo que uno pueda decir. La verdad es algo que uno tiene que sentir primero dentro de uno y después el otro la va a sentir o no, de acuerdo a su grado de deseo de descubrir realmente quién es. Y en este caso, los buscadores, que serían de alguna forma, interpreto, medios de alguna forma. Un buscador sería un medio para, en este caso, como lo que haces vos, es representar, o no representar, sino de alguna forma poder difundir o divulgar un mensaje.
¿Cómo se sabe qué es uno en todo esto? ¿No? Aquella persona que quizás decimos que a todos les va a pasar esto de esta inquietud, de esta curiosidad. ¿Cómo hacer para darse cuenta de qué hacer? ¿Para dónde orientar? ¿Para dónde ir enfilando, digamos, cuando pasa esto? Claro. Vas a ir buscando distintos caminos y vas a ir descartando cosas y vas a ir descubriendo otras y las vas a dar como ciertas. Vos dijiste algo recién, ¿cómo hace para saber uno quién es uno? Justamente de eso se trata. La única pregunta válida y realmente interesante en toda esta cuestión no es por qué nacimos o quién va a gobernar el mundo o si los extraterrestres existen o si se van a terminar las guerras no, la única pregunta que realmente tiene sentido y da sentido a todo es ¿quién soy? Esa es la pregunta que tenés que responder. Una vez respondida esa pregunta, todo lo demás se acomoda y las preguntas desaparecen. Pero mientras tanto, hasta encontrarte o hasta saber quién sos realmente, tenés que hacer preguntas. No te queda otra y tenés que buscar y tenés que equivocarte y tenés que pasar por distintas etapas. Y la guía vas a ser vos misma, o sea, uno mismo va a ser su propia guía. Una maestra que yo tenía, ella me decía, seguí tu corazón. ¿Sí? Tu corazón es el que te guía, no la mente. Y realmente una vez que vos empezás a conectarte con vos mismo, que es un proceso, en la mayoría, en el 99% de las personas, es un proceso gradual que se da al cabo de 5 años, 2 años, 10 años, no hay un tiempo exacto, digamos. Debe tener que ver con el grado de evolución de esa persona o con otros factores que no los conozco, pero generalmente en todos es un proceso gradual, que ya te digo, lleva 2 años, 5 o 10, pero que tarde o temprano, una vez que vos iniciaste la búsqueda, no hay vuelta atrás, no tiene retroceso. Vos hasta que no encuentres no vas a parar. Podés tener por ahí momentos en que estás confundido, podés tener momentos de dudas, podés tener momentos de decir no, esto no es así y me readapto de vuelta al sistema y funciono dentro del sistema, pero vos dentro tuyo vas a saber que hay algo que te empuja, hay algo que te dice no, hay algo más. ¿Y qué es eso que te empuja? En el caso mío era encontrar alegría sin motivo. Es decir, más allá de todo lo que pasara con mi vida, yo sentía que el simple hecho de estar vivo ya es suficiente motivo para estar alegre y para estar bien, para estar satisfecho. Y eso era lo que me empujaba. Hasta que, bueno, tuve varias experiencias, digamos, cuando vos meditás, experiencias cada vez más profundas, ¿no? Individuales, y las compartís, y otro te dice, bueno, a mí me pasó lo mismo, yo siento lo mismo, y otro que ya pasó por eso, te empuja y te dice, no te detengas, está bueno, pero seguí buscando, y te vas nutriendo de las experiencias que vas teniendo, ¿no? ¿Y ciertas conexiones siempre tienen que ver con seres terrenales, por ejemplo? En el caso mío, sí. Yo nunca contacté con espíritus, ángeles, hay mucha gente que sí, pero yo desde mi búsqueda los descarté. No digo que sea mentira que otras personas, otros buscadores,
conectan con ángeles, conectan con sus guías y son ayudados y guiados. En el caso mío, yo no fue mi búsqueda, pero empezó a sucederme muchas cosas que cuando yo me conecté es como que siempre empecé a tener ayuda externa de algún lado. Todo empezó a como acomodarse y empecé a pedir. Y empecé a pedirles y empecé a pedir. Yo era muy desconfiado, era muy mental y muy desconfiado. Yo no creía en nada, no creía en absolutamente nada. No lo negaba, pero no era un creyente. Era un buscador que quería comprobar a través de la experiencia. Entonces no descartaba todo eso, lo respetaba, no lo juzgaba, pero no era mi búsqueda. Ahora en este último periodo, la verdad que he sentido que hay alguien o ángeles o guías espirituales que me están ayudando a poder transformar y poder transmitir este mensaje. De hecho, el ejercicio cuántico de armonización que diseño es creado en estados de meditación que no es algo que yo me dije lo voy a hacer, sino era como sentía como que alguien me guiaba, como que era guiado a hacer eso. ¿Y cómo fue ese proceso de búsqueda? Porque imagino que poder determinar de alguna forma estos ejercicios implican un trabajo no solamente de lectura y esto, más allá de que leíste un montón, te interiorizaste mucho en el tema, sino una cuestión de prueba, una cuestión de esto, ¿no? De esta ayuda y de algo que iba generando que por acá sí, por acá no. Imagino que fue un proceso largo, difícil, que habrá tenido sus momentos. ¿Cómo fue? Sí, claro, es justamente así. Vos vas, probás y vas descartando. En el caso mío probé todo lo que hubiera holístico de los últimos 10 años para atrás, probé todo. Terapias de vidas pasadas, hice unos talleres que se llaman Descent Training, entrenamiento de la esencia, que es por cada chakra vas haciendo un taller y duran, hay una primera etapa, es un taller por mes, una primera etapa que es de iniciación, un segundo taller que haces al año siguiente de profundización y un tercer nivel. Y sí, es muy intenso, es muy fuerte, es muy, para el ego es muy conmovedor y todavía sigue siendo conmovedor porque todavía hay una parte de mí que todavía tiene ego. Entonces esa parte sufre, esa parte duda, esa parte, pero bueno, ya es la más chica. Actualmente yo estoy muy conectado con mi ser y me dejo guiar por él y confío en él, no tengo dudas de que esto que estoy transmitiendo es así, es cierto y fue chequeado, fue comprobado, porque justamente eso es lo que hace el buscador, ¿no? Va comprobando y va verificando y va descartando. Y es todo, no diría prueba y error, prueba y acá me equivoqué, no. Sentía automáticamente cuando había algo nuevo que me interesaba, automáticamente, en el instante yo lo sentía y decía, bueno, esto lo tengo que hacer, esto me interesa, esto me gusta. Y otras cosas que me ofrecían o que llegaban, no. Canalizaciones, no. Que te lean los registros acásicos, no. Sí hacer vidas pasadas. Entonces, fui yo y hice mis vidas pasadas con un facilitador. Después me recibí yo de facilitador de vidas pasadas. Siempre así, siempre experimentando, siempre viviéndolo en carne propia. Esa fue mi búsqueda. Y la búsqueda de saber quién soy a través de lo que se le dice la iluminación. La iluminación es lo que uno está buscando como buscador de última, en última es eso, iluminarse.
que es el estado que alcanzó Jesús, el estado que alcanzó Buda, el estado que tienen muchos seres espirituales. Entonces, esos seres espirituales nos dicen a nosotros que la iluminación está dentro nuestra, que es nuestro estado natural, que es nuestro derecho. No es algo que nosotros tengamos que buscar afuera, sino que tenemos que buscarlo dentro. Y bueno, ese es el camino. Uno va probando y es difícil, sí, no es fácil. No es fácil porque uno tiene familia, uno tiene señora, tiene hijos, tiene responsabilidades y entonces por ahí, bueno, quiere ir a hacer un curso a determinado lugar y hay que pagar la luz y hay que pagar el gas y gasta a veces plata que no tiene para poder hacer determinadas cosas. O va a lugares donde le dicen que hay tal terapia y que están enseñando y que te resuena ¿Y estos ejercicios qué generan? ¿Qué pasa cuando uno hace esto? ¿Qué ejercicios? Estos que en esta búsqueda que vos estuviste, que llegaste Sí. a esa conclusión, en esta búsqueda, ¿encontraste eso? Yo fui practicando todas distintas actividades milenarias. Claro, pero por ejemplo, en esencia, al que hoy tiene la posibilidad de haber tenido todo ese camino allanado, en este caso por vos, porque alguien que está viendo, nosotros, cualquiera, dice esto, ¿de qué se trata? No solamente de qué se trata, porque es lo que nos contaste, sino qué me da, qué puedo encontrar en eso, no qué me da, sino qué encuentro en esto. Vas a encontrar paz, paz verdadera que no la vas a perder, suceda lo que suceda en tu vida. Y eso es literal. Pase lo que pase en tu afuera, tu paz va a ser siempre permanente, porque es un estado interior. A veces por ahí suena increíble, suena no creíble, ¿sí? Y no quiero poner ejemplos, pero realmente es así. Vos empezás a descubrir que el mundo es una ilusión. Esto siempre se lee y siempre se dice. El mundo es ilusorio, el mundo es maya, dicen los orientales, pero siempre hay alguien que viene y te dice, si yo te pego te va a doler. Entonces vas a gritar, vas a sufrir. Buda decía, existe sufrimiento, pero no hay quien sufra. Es decir, el ego ha desaparecido. ¿Sí? Hay un sufrir, pero no hay nadie que esté sufriendo. Eso es, digamos, un mensaje muy, muy profundo que esa es la experiencia que yo tengo actualmente. Es como que la vida, las experiencias me suceden en el día a día, ocurren como si fuera una película, cuando vos mirás una película, y yo estoy de espectador de esa película. Por ahí me puedo llegar a emocionar con la película o me puedo llegar a asustar si es una película de terror, pero en el fondo yo sé que termina la película y yo me voy a mi casa. Bueno, acá es lo mismo. Vos sos el observador que está mirando la vida. El ego se ve como parte del mundo, al mundo como que fuera parte del mundo. El ser ve como que el mundo está dentro de él. Para el ego, el mundo nace y muere. Para el ser, el mundo le aparece y le desaparece. ¿Qué es la iluminación? Bueno, la iluminación sería descubrir nuestra verdadera identidad, descubrir nuestra verdadera naturaleza. Sería nuestro estado natural, sería ser nosotros mismos. Lo que pasa es que buscamos la iluminación como algo que tenemos que alcanzar, como algo que está fuera de nosotros, como algo que hay que ir. Y en realidad no hay que hacer nada, simplemente hay que darse cuenta de que como somos perfectos, de que como estamos bien, de que
realmente nosotros somos lo que somos. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. El problema está con la identificación que hace nuestra mente de, al haber sido programada por la educación, por los maestros, por la sociedad, una identificación errónea de lo que realmente somos. La iluminación sería darte cuenta que no sos tu ego, ¿sí? Que en realidad el ego no existe. En realidad el ego no es algo, es una entidad que psicológica más que nada, que abarca un grupo de pensamientos y de emociones. Y nosotros, si nos identificamos con eso, le estamos dando validez a eso. El iluminarte es darte cuenta que no sos eso, no sos tus pensamientos, no sos tus emociones, no sos tus roles, no sos tus relaciones, no sos tus logros. Eso es todo egoico, eso es todo el ego. El hecho de ir descartando todas esas falsedades hace que vaya apareciendo tu verdadero ser. Y cuando paulatinamente vos cada vez vas profundizando más en tu ser, llega un momento en que se despierta la energía Kundalini, que es una energía que está en el chakra base, y te iluminás. Ahora, como hay, digamos, históricamente, como está el bien, está el mal, el blanco, el negro, el yin, el yang, Sí. hay seres, digamos, se supone que todos iluminados, ¿o no? Que todos estamos iluminados. Claro. ¿O no? Sí, estamos todos iluminados. El tema es que no nos dimos cuenta. Y justamente de eso se trata, el despertar, el darnos cuenta que nosotros estamos todos iluminados. Pero digo, volviendo un poco al principio de esto de la conciencia y la inconsciencia, de que hay veces que uno, digamos, esto que hablábamos al principio, ¿no? De que por ahí uno le genera un daño a otro, o tiene como un acto de maldad y demás, eso, si bien a veces se decía que provenía de la inconsciencia, en realidad tiene que ver con nuestra inconsciencia, con nuestra conciencia más profunda, digamos. Claro. Y cómo combinan en ese interior ambas cosas, es decir, esta luminosidad y esta conciencia que quizás no es tan buena para los que rodean, digamos, ¿no? Seguro. Sí, las experiencias malas a veces son las mejores. De último terminan siendo las mejores, las que nosotros catalogamos o nuestra mente juzga como experiencias dolorosas o traumáticas, o por poner un ejemplo, te echan del trabajo o tenés un accidente de tránsito o te roban en tu casa. Esas experiencias, digamos, nuestra mente las tiende a catalogarlas, a definirlas de una manera, a decir, eso está mal, eso no debería estar pasando. Y eso es, o sea, eso está pasando, y al margen de que vos lo juzgue o no lo juzgue, fue o está siendo. A partir de ahí, de esa experiencia mala, teóricamente por ahí vos chocaste y eso impidió que llegaras a tu trabajo, y en tu trabajo hubo un accidente y el edificio se vino abajo. Entonces, lo que en primera instancia parecía como malo, haber tenido un accidente de tránsito, después lo vas a definir como bueno porque te podrías haber muerto. Entonces, nuestra mente tiende a calificar las cosas. El ser simplemente las observa y las mira, no juzga. Cuando vos salís de la conciencia egoica y pasás a la conciencia de ser, simplemente observás, sos un testigo que vive las experiencias, las disfruta, las experiencias buenas, las malas, entre comillas, sabe que le pueden estar dando la oportunidad de que haya un aprendizaje detrás de esa experiencia. Y el mundo, digamos, al margen de ser, más allá de ser una ilusión, se maneja por principios físicos, digamos. El mundo se maneja por la dualidad, blanco y negro, cielo y tierra, noche y día.
Ese es el mundo de la tercera dimensión. Hay otros mundos, otras dimensiones, que la ciencia que se maneja con otras leyes que los científicos, los físicos recién ahora están empezando a descubrir. Por ejemplo, el último descubrimiento, la teoría de cuerdas, habla en última instancia de que habría 13 dimensiones paralelas, todas ocurriendo en el mismo momento y que nosotros no podemos ver. Nosotros vemos nuestra tercera dimensión, vemos nuestro mundo de dualidad. Esos otros mundos existen y están ahí disponibles para el que quiera conocerlos. Eso es, digamos, libre albedrío. Cada uno a su momento se va a interesar o no. Mientras tanto, vos podés seguir viviendo en el mundo de tercera dimensión, en el mundo de bien o mal, juzgando esto está bien, esto está mal, en el mundo del drama, por decirlo de alguna manera, juzgando tus experiencias y sufriéndolas o padeciéndolas. A partir de ahora, lamentablemente, ya sabes que no, que hay otras cosas más allá. Entonces ahora ya depende de vos, ¿sí? Hasta dónde vas a empezar a investigar o vas a buscar o vas a negarlo, porque es totalmente válido, digamos. Lo único seguro es que todos nos vamos a despertar. Todos nos acostamos y al otro día a la mañana nos levantamos, despertamos. Unos despiertan a las 8, otros despiertan a las 9, otros a las 10, otros a las 11, pero todos despiertan, ¿sí? Más o menos eso sería una explicación de lo que es la vida, por tratar de dar alguna explicación, ¿no? Hay muchas puertas, hay mucho. Tolé dice señales, letreros, carteles que uno puede utilizar para descubrir esto. Estos carteles son meditar, el presente, ¿sí? Estar en el presente. Por ejemplo, la mente tiende a trabajar en el futuro o en el pasado. Le cuesta mucho estar en el presente. Está siempre trasladándose. Claro, es cierto eso de que la mente le cuesta estar en el presente porque por ahí es cierto esto de estar en el pasado o pensando en el futuro. Sí. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué a uno le cuesta tanto estar en el presente? Porque es la función de la mente, pensar, nada más. Así como, bueno. Fue tan profunda la verdad. No, sí, es muy profunda y es muy válida. Estaba pensando mucho en eso, de esto, ¿no? Incluso también de la experiencia y todo esto, la experiencia vista como algo que pareciera que nos da algo, o nos pone en cierto lugar, o nos genera como cierta cosa, ¿no? Pareciera que si una persona tiene experiencia está puesta en un lugar como, bueno, de hecho esa cuestión de los viejos hay que respetarlos porque son viejos, ¿no? Y en realidad vivimos pensando en esto, en lo que pasó y cómo pasó y yo qué hice, y vos qué hiciste, y vos qué no hiciste. Y en el presente, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo no tengo que hacer? Porque esto ya lo hice en el lado. Y después la verdad que cuando se te presenta la situación, hace lo que te sale. En definitiva, o sea, sí. el medio de las personas hacemos eso. No sé hasta qué punto la experiencia, a veces sí, a veces quizás no tanto. La experiencia, digamos, esta experiencia que vos decís de las personas mayores, de los ancianos, digamos, te puede servir en un plano horizontal. Es decir, vos tenés dos tipos de crecimiento. Uno que estaría abarcado desde el momento, lo medís desde que nacés hasta que morís. 70, 80, 90 años. ¿Sí? Y vos ahí vas adquiriendo experiencias. Y lógico, en la medida que más experiencias vas adquiriendo, más sabio te vas volviendo. El problema es que ahora, al cambiar las tecnologías,
esta situación se dejó de ver. Los sabios ahora son los jóvenes, ¿no? que manejan la tecnología. Yo hace un mes atrás abrí Facebook y todavía me pega un baile terrible y bueno, y tengo que recurrir a mis hijos para que me enseñen, ¿no? Y me expliquen. Entonces este fenómeno fue cambiando. Por eso por ahí los viejos a veces son un poco despreciados o dejados de lado. Y tenés otro crecimiento que es un crecimiento vertical, ¿sí? Es un crecimiento en conciencia, que es totalmente distinto. Es un crecimiento en el cual vos vas asimilando todo de una manera distinta, de una manera no práctica, que no podés definirla como esto me sirve y esto no me sirve, que es como definís en la tercera dimensión o en el mundo real, que aparentemente no sería tan real. Bueno, tenés otro crecimiento que es de conciencia y ese es el crecimiento no verdadero. Tampoco descarto el vivir en el mundo, porque si estamos acá, por algo nos tocó esto, vivir esta experiencia. Las dos son válidas, los dos crecimientos, digamos, son válidos. Tolé nos indica como que hay señales, letreros, dice él, que nos llevan hacia la iluminación o hacia el despertar. Uno de esos letreros muy importantes es el presente. Si algo va a suceder en el presente. Después, muchos místicos nos hablan y nos dicen que el presente es lo único que existe. El resto, el pasado no existe, ya fue, el futuro no llegó, el presente es lo único que existe. El tema es que nuestra mente está acostumbrada a trabajar con la memoria en el pasado y con los miedos en el futuro, y nunca está en el presente. Y justamente el ser, cuando vos vas mudando de la conciencia egoica a la conciencia de ser, empezás a vivir en el presente. Y el presente es como un abrazo calentito, es como en donde estás bien, estás cómodo, no hay angustias, no hay miedos, esas cosas empiezan a solas a evaporarse y empieza a ser tu forma de vida esa, el presente. Las frases las empezás a repetir de una manera mecánica, empiezan a reprogramar tu mente para que funciones desde el ser en el presente, que es donde sucede todo. Hablábamos de lo de si vos en este momento, después de todo, de tantos pasos de vida y procesos, ya estás como iluminado, ¿no? Está bien. La experiencia que yo tuve fue una experiencia de descubrir que me había estado buscando a mí mismo. Es decir, todas las cosas que había hecho, todas las terapias, todos los títulos holísticos, todos los viajes, los talleres, los cursos, los libros, fue como darme cuenta, fue muy cómico, fue como darme cuenta de que me había estado buscando afuera y en realidad, por más que lo leía y por más que meditaba y cerraba los ojos y me contactaba conmigo mismo, en realidad seguía buscándome afuera. La experiencia fue en la ducha, bañándome. Yo tuve una de las maestras que tuve, que se llama Satya. Una vez le pregunté qué era estar iluminada. Ella estaba iluminada y me dijo que era acostarse y sentir el calorcito de las sábanas, disfrutar de la comidita, disfrutar de la ducha, una ducha calentita, y eso me quedó muy grabado. Entonces cada vez que iba a bañarme, con esto de estar en el presente, siempre traté de mantenerme, de esforzarme a mantenerme en el presente, a lo que estoy haciendo,
en el momento presente. Y cuando me duchaba me era muy fácil conectarme con el presente, porque la mente siempre te sigue hablando igual, te sigue hablando, simplemente uno la escucha nada más como que escuchar a otra persona. Y en ese momento de la ducha me di cuenta que yo estaba dentro mío, estaba acá, y me había estado buscando en todas las cosas que hacía. Ese darme cuenta fue como integrarlo y me causó mucha gracia, me dio mucha risa. Entonces me empecé a reír y qué boludo, me estaba buscando afuera y yo siempre estuve conmigo. Y ya me lo habían dicho y ya lo había leído, pero en ese momento lo integré. Estuve riéndome mucho, no sé cuánto, la verdad que no sé, no tengo idea. Lo que sé es que todo el cuerpo se me aflojó y me reía y me caía así de cuclillas y me seguía riendo porque me daba mucha gracia. Esa fue mi experiencia mística y en algún momento determinado se ve que la mente volvió y me dijo, mirá si te iluminas ahora. Y bueno, y ahí fue como que de a poquito fui recomponiéndome la postura y esperando a ver si me iluminaba, y esa expectativa por ahí es la que frenó el proceso que se estaba dando de iluminación. Pero me quedó una sensación de fondo de unidad. En el hecho de integrarla, esa experiencia de esa manera, fue como que ahora me acompaña siempre conmigo, está siempre conmigo. Esa sensación de unidad, de que todo es uno, de lo que tanto hablan, bueno, yo ya la tengo. La sensación de ser, la tengo, esa no la perdí nunca, no la puedo perder. Entonces, me queda ya prácticamente ni me interesa iluminarme, que es lo que estuve buscando. Y entonces digo, bueno, cuando me ilumine, me ilumino, ya no es el objetivo, porque es como que ya soy, siempre fui yo mismo. No sé qué es lo que andaba haciendo todas esas cosas, pero bueno, era para descubrir que era yo mismo. Parece tonto y causa gracia. Yo me reía mucho cuando... Entonces, bueno, esa es la experiencia más fuerte que tuve en realidad.